quisiera compartir una palabra del Evangelio de Lucas, como estamos viendo cada domingo. Por eso yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia Lucas capítulo 8, los versículos 22 hasta el 25. Y dice lo siguiente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hasta ahí es la palabra del día de hoy. El día de hoy queremos hablar sobre el Señor de la creación y por eso yo te invito a que leamos juntos el versículo clave de este día, que es el versículo 24. Lucas capítulo 8, versículo 24. Leamos juntos. ¿Ya? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. El Señor de la creación. A medida que los discípulos acompañaban a Jesús en su ministerio, iban llenándose de innumerables y sorprendentes experiencias. Habían tenido la posibilidad de contemplar el impresionante poder del Señor. Lo habían escuchado impartir enseñanzas impactantes. Lo habían visto sanar los más diversos enfermos, mudos, sordos, ciegos, cojos, paralíticos. Presenciaron la autoridad del Señor al expulsar demonios y liberar a quienes tenían cautivos. Incluso, poco tiempo atrás, habían sido testigos de la asombrosa obra del Señor al levantar a un joven de la muerte cuando era llevado en un cortejo fúnebre hacia su sepulcro. Los discípulos nunca dejaban de asombrarse. Sin embargo, todavía no habían logrado reconocer por completo quién era aquel maestro al que seguían, porque su concepto de Jesús estaba más relacionado con su incesante labor por medio de la cual ministraba a los hombres. Veían a Jesús como un poderoso siervo de Dios, y por vivir con él día tras día, reconocían únicamente su humanidad. Jamás imaginaron que la autoridad de Jesús trascendía aún al nivel de toda la creación. Todavía no habían logrado descubrir en él su divinidad. Así que jamás imaginaron que aquel Señor que estaba a su lado, que podían ver, oír y tocar, era el Señor de todo lo creado. Que ante su poder y su autoridad tiembla todo el universo. A través del suceso que podemos ver en la palabra de hoy, los discípulos vivieron en una travesía, en una barca, una experiencia también inolvidable. Jesús se manifestó a ellos como el Señor de la creación. Por medio de la tempestad, Jesús reveló su gloria y su poder y elevó a un grado superior la fe de sus seguidores. Hoy nosotros también queremos maravillarnos de nuestro Señor Jesús. Queremos descubrir más de aquel que vino a habitar entre nosotros adquiriendo cuerpo mortal como el nuestro, pero que no había abandonado la esencia de su carácter divino. Jesús es Dios, el Dios de la creación. En Él tenemos vida. A Él queremos adorar por siempre. A Él queremos acudir ante cualquier tormenta, pues Jesús tiene toda autoridad y todo poder, y aún los vientos más potentes y las aguas más amenazadoras se someten a su voz de autoridad y le obedecen. Una vez que concluyó sus enseñanzas declarando que todo aquel que oye y practica su palabra forma parte de su familia, Jesús les hizo una propuesta a sus discípulos. Lucas nos relata en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Cansados de tantas personas que iban y venían, tal vez los apóstoles pensaron que su maestro los estaba invitando a pasar un tiempo de descanso, unas vacaciones lejos de las multitudes para reposar y distenderse.
Seguramente llegaron a esta conclusión, seguramente llegaron a imaginar esto al ver que Jesús ya se les había adelantado y dormía plácidamente en un rincón de aquella barca. Sin embargo, mientras navegaban, fueron sorprendidos y azotados por una terrible tempestad. Tan violenta era aquella tormenta, con poderosos vientos y olas que cubrían la nave, que los discípulos no alcanzaban a hacer nada para evitar que su embarcación se hundiese y sentían que sus vidas peligraban. No obstante, Jesús estaba sumido en un profundo y placentero sueño, arrullado por el vaivén de la barca que era agitada por aquella tremenda tempestad. Es que, en realidad, la agenda del Señor estaba sobrecargada de continuas labores y actividades. Por su incontenible pasión por llevar el Evangelio de vida, recorría cuanta aldea y cuanto pueblo pudiese. Predicaba ante las multitudes y luego les enseñaba a sus discípulos de forma particular al llegar a casa. Siempre estaba rodeado de multitudes que querían llegar hasta él. Hasta muy tarde en la noche era visitado por quienes buscaban su ayuda para recibir su sanidad o algún consejo personal. Y asimismo, desde muy temprano en la mañana el Señor preparaba su día con la oración. Jesús casi no tenía tiempo para comer o dormir. Lejos de contar con un cuerpo invencible y superdotado, Jesús se fatigaba por sus continuos viajes y arduas labores. Sentía hambre, sed, frío, calor, sueño. En verdad, Él se había revestido de un cuerpo como el nuestro. Por eso, Jesús también padecía el peso del cansancio de su vida ajetreada. Y a causa de esto, en cuanto pudo descansar, el Señor se recostó y se quedó profundamente dormido. Por más que se tratara de la madera rústica y áspera de la cubierta de una vieja embarcación y no un colchón de plumas, Jesús encontró allí un lecho ideal. Y durmió tan intensamente que ni los vientos ni las aguas lograron despertarlo. Antes se acurrucó en aquella cama improvisada y se dejó acunar por el movimiento de la embarcación. Siendo el Señor de todo lo creado, Jesús se entregó a sí mismo a padecer nuestra debilidad, nuestras necesidades, nuestros dolores, para venir a ser así nuestro verdadero y único Salvador. Como dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al venir a este mundo, Jesús no lo hizo como un ser celestial e indestructible. Él quiso tomar un cuerpo mortal y frágil como el nuestro y experimentar nuestra misma realidad. Por eso Jesús puede entender todo lo que nos pasa. Él puede entender todo lo que te pasa. Él puede entender todos tus sufrimientos, tu agotamiento, tu necesidad, tu debilidad, tus temores, tus dolores, tus frustraciones, tus tristezas, tu enfermedad. Podemos tener la plena seguridad de que nuestro Señor Jesús comprende todo lo que sentimos, lo que nos aqueja, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa. Reconoce nuestros límites y sabe de nuestra necesidad. Y esto es maravilloso y de lo cual no somos dignos en lo absoluto. Que el Hijo de Dios viniera a habitar entre nosotros como uno más para buscarnos y llevarnos al reino celestial. Que el Hijo eterno de Dios se revistiera de una humanidad como la nuestra para darnos completa libertad. Aquella barca en la que navegaban Jesús y sus discípulos estaba siendo violentamente castigada por una dura tempestad. Pero esta situación tan apremiante que les tocaba vivir a aquellos 12 hombres había sido la consecuencia directa de la propuesta de Jesús. Había sido Jesús el que les había dicho: pasemos al otro lado del lago. En otras palabras, había sido Jesús el que había invitado a los discípulos a la tempestad. ¿Por qué? ¿Quería ahogarlos? ¿Quería hacerlos sufrir mientras él se tomaba una siesta? Por supuesto que no. Jesús quiso llevar a los discípulos al límite de su fuerza y de su capacidad humana para que pudieran experimentar el poder de su Señor y lograsen ver la gloria de Dios en él.
Asimismo, a través de colocarlos en aquella incómoda situación, Jesús esperaba conducir a sus discípulos a una zona de riesgo para incrementar la fe de ellos. Quiso ayudarlos a crecer a través de esta disciplina. Quiso elevar su fe a un grado superior. Y para esto era necesario que el Señor los pusiera a prueba. Santiago nos dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Nuestro Señor muchas veces nos invita a navegar y a atravesar tempestades a lo largo de nuestra vida. A veces nos toca enfrentar situaciones en las que nos topamos con los límites de nuestra fuerza o capacidad. Pero Jesús no nos invita a cruzar el mar para ahogarnos o para hacernos sufrir mientras Él se toma una siesta. Nuestro Señor quiere llevarnos a experimentar su poder y hacernos testigos de la gloria de Dios. Nos lleva a una zona de riesgo para hacernos crecer, para elevar nuestra fe a un grado superior a través de la disciplina. Pedro nos declara: porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, de manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Así que las pruebas que enfrentamos, por más que parezcan las tormentas más tempestuosas, Dios nos permite vivirlas para ayudarnos a crecer por medio de perfeccionar nuestra fe. Por eso no tenemos que deprimirnos o angustiarnos ante ellas, sino confiar en que el Señor está conduciendo nuestra vida a un propósito de gloria que pronto saldrá a luz. Como nos dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquellas vacaciones que los discípulos habían esperado disfrutar junto a su maestro se habían transformado en una película de terror. La condición había cambiado notablemente desde el momento en el que los discípulos habían emprendido el viaje. Las nubes habían cubierto el cielo, los vientos azotaban su barca, las olas los cubrían y estaban en el riesgo inminente de hundirse. Sin embargo, no quisieron despertar a Jesús inmediatamente. Tal vez creyeron que ellos podrían manejar la situación por sí mismos. Así que decidieron dejarlo descansar, porque de todas maneras, ¿qué podría hacer Jesús? Además, esto era su oportunidad de volverse héroes, salvando la vida de su maestro. No debemos dejar de tener presente que un buen número de los discípulos se habían dedicado toda su vida a la pesca en esas aguas. Por eso, ellos confiaron en su propia capacidad y en su experiencia. Pero luego, a medida que la violencia de la tempestad se acrecentaba y que las olas se hacían cada vez más altas, al ver su imposibilidad para mantener a flote la embarcación, empezaron a desesperarse. Ya no sabían qué otra cosa hacer y fueron invadidos por el miedo. Por eso decidieron ir a despertar al único dormilón de la tripulación que descansaba sin percatarse de nada. Los discípulos fueron a buscar a Jesús. Lucas describe en el versículo 24: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. En sus palabras se nota el estado de emergencia en el que se hallaban, se nota su temor, su frustración y hasta su queja. Sin embargo, ahora sí habían tomado la decisión correcta. Finalmente, ante la adversidad, habían acudido a buscar la ayuda del Señor. Pero, ¿cuánta angustia, malestar y pesar se habrían ahorrado si se hubieran acercado a Jesús mucho antes? La palabra entonces nos comenta en el versículo 24: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza.
Los discípulos se habían ahogado en un mar de temor. Habían olvidado que Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos en la misma embarcación. En realidad, ellos no esperaban que sucediese lo que finalmente ocurrió. Cuando fueron a buscar a Jesús, quizás ellos esperaban que Él les diese alguna idea para escapar de la tempestad. Tal vez esperaban que les diera alguna mano para sacar el agua que no dejaba de entrar a la barca por todos lados. O tal vez pretendían que se pusiese a orar para que Dios los rescatase de esa adversidad. Sin embargo, no habían reconocido aún que Jesús era Dios mismo. Por eso, ante la autoridad de su voz, el viento y las olas cesaron y el lago se volvió completamente calmo. Aún habiéndose revestido de un débil cuerpo humano, Jesús no había perdido su autoridad espiritual. Él no había dejado de ser el Señor de la creación. Al ver a sus apóstoles asustados y luego de haber calmado la tempestad, Jesús les preguntó en el versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? En el tiempo crítico, en el tiempo de la prueba, la desesperación y el miedo habían hecho que aquellos hombres hicieran a un lado su fe. Por eso se hundieron en la fatalidad, el desánimo y la angustia. Si dejamos que la desesperación y el miedo nos invadan en las pruebas, en las tempestades que se nos presentan, nos volveremos ciegos y no lograremos divisar la solución posible, aunque esté enfrente de nosotros, como le sucedió a los discípulos. Jesús está a nuestro lado en nuestra misma embarcación. ¿Cómo podríamos entonces ser derrotados por el temor, por la incredulidad? ¿Cómo podría hundirse nuestra barca? El Señor que se revistió de cuerpo humano, de un cuerpo humano, y conoce perfectamente todo lo que nos pasa, tiene poder para calmar todas nuestras tempestades. La reprensión de Jesús a los suyos, preguntándoles dónde estaba su fe, nos ayuda a ver que es la fe en el Señor lo que nos sostendrá en las duras tempestades de la vida. En vez de dejarnos derrotar por las circunstancias, debemos acudir a Jesús para experimentar su poder. En los momentos cruciales es cuando más debe salir a relucir nuestra fe y más debemos combatir las dudas y el temor. Pues el miedo es enemigo de la fe. El Evangelio de Lucas fue el primer libro de la Biblia que recibí en estudio bíblico personal cuando llegué a nuestra iglesia. Por aquel entonces estaba cursando mis primeros años en la facultad y me resultaba costoso organizar mis tiempos para no faltar a los estudios bíblicos que hacía con la misionera Rebecca Chong y seguir estudiando para mis exámenes. En realidad, yo creía que le estaba dando ánimo a una mujer que había venido de tan lejos dejando todo para realizar la noble tarea de enseñar la Biblia. No había logrado reconocer aún que Dios me estaba llamando a su salvación y no era capaz de ver mi propio pecado. Por el contrario, yo creía que tenía la fe suficiente. En otras palabras, cada vez que venía al estudio bíblico, creía que le estaba haciendo un favor a la misionera. Pero ese favor se me estaba volviendo pesado. Por eso decidí tomar valor y decirle a aquella misionera que le ponía toda la pasión a cada estudio bíblico que ya no podría seguir asistiendo. En realidad, me daba mucho miedo tener que romperle el corazón. Sin embargo, el día que había determinado comunicarle mi decisión al finalizar el que sería nuestro último estudio bíblico, compartimos esta palabra, la palabra de la tempestad. Todavía recuerdo lo impactado que me sentí al oír de un Jesús que se había revestido de completa humanidad para comprender mi situación y salvar a los hombres. Terminado el estudio bíblico, la misionera me hizo ver que el miedo es el enemigo de la fe. Y luego me preguntó, ¿tiene usted miedo a algo? ¿Tiene usted miedo? En ese momento me estaba muriendo de miedo por tener que decirle que ya no quería seguir adelante con los estudios bíblicos.
pero si le decía que tenía miedo por algo, dejaría en evidencia mi falta de fe. Así que, a su pregunta de si tenía algún tipo de miedo, le dije que no. Entonces ella me dijo, yo sí tengo miedo. Al escuchar esto me quedé atónito porque yo reconocía su entrega y su gran fe. Pero lo que me dejó más perplejo fue lo que me dijo después. Yo tengo miedo, me dijo. Tengo miedo que Gustavo me diga que ya no quiere estudiar más la Biblia conmigo. Ella no sabía mis planes, pero Dios sí. Al ser descubierto ante la palabra, desde ese momento ya nunca más pude faltar a un estudio bíblico. Y el Señor me hizo conocer su salvación y me va haciendo experimentar su poder y su gloria en las tempestades de mi vida. Dios conoce lo que pasa en lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce lo que pasa en lo más profundo de tu corazón. Y hoy yo quiero preguntarte, ¿tenés miedo? ¿Tenés miedo? Puedo asegurarte que Dios conoce todos tus miedos, todas tus preocupaciones, todas tus tormentas. Y Él ya está trabajando para que puedas ser libre de todos ellos. Jesús es el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. El Señor de la creación que calmó la tempestad tiene el poder para calmar cualquiera de tus tempestades si venís ante Él. El Señor de la creación está también a tu lado, acompañándote en la travesía de tu vida. ¿Cómo pues podría hundirse tu embarcación? Al ver su obra tan impresionante, los discípulos se preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Este que viajaba con ellos era el soberano del universo, el creador de todas las cosas. Como dijo Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo dijo de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ese creador eterno se revistió de un cuerpo frágil y mortal como el nuestro. Ese creador eterno se subió a nuestra embarcación para conducirnos a un viaje único hacia el reino celestial. El Señor de la creación se volvió una criatura para venir a dar su vida por el pecador. Vino a dar su vida por vos y por mí. Él era Dios. Así lo demostró al calmar la tempestad. Y volviéndose un hombre mortal, solo al dar su vida podría rescatar las nuestras. Jesús es el Señor de la creación. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Jesús había invitado a sus discípulos a pasar al otro lado. Él los condujo a la tempestad. Y fue a través de la tempestad que ellos vieron su límite humano. Fue a través de la tempestad que ellos lograron conocer que Jesús tenía autoridad sobre todo lo creado. Y fue a través de la tempestad que pudieron crecer en la fe, alcanzando un grado más alto. El camino del discípulo de Jesús es una travesía a la que nuestro Señor nos invita. Aquellos cristianos que quieren tomar y seguir la misión del Señor han pasado a formar parte de la tripulación celestial en un viaje que comienza desde que el Señor nos dice, pasemos al otro lado del lago. Navegamos adentrándonos en las aguas. Puede que vengan vientos y lluvias torrenciales y que las olas nos amenacen con cubrirnos. Pero Jesús viene con nosotros en nuestra misma barca. Sin embargo, por estos tiempos hay muchos que directamente no quieren subirse a la barca con Jesús. No quieren cruzar al otro lado. No quieren vivir la aventura de una travesía con el Señor.
No quieren ser discípulos ni sacrificarse por su obra. Prefieren quedarse en la comodidad de la tierra firme de este mundo. Así, pierden la posibilidad de experimentar la gloria y el poder de Jesús que vence toda tempestad. Y su fe no avanza, queda estancada. Lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo, desde antes del aislamiento social, los cristianos vienen promoviendo el hashtag Quédate en casa. No quieren salir a la misión. No quieren salir a la misión. No quieren emprender esta travesía junto a Jesús. El famoso hashtag Yo me quedo en casa es tendencia en las iglesias cristianas desde hace ya varios años. Porque tristemente no todos oyen el llamado de Jesús a trabajar por Él, a navegar con Él, a cruzar al otro lado. Jesús, el eterno Hijo de Dios, hoy nos invita a pasar al otro lado. Nos llama a vivir como sus verdaderos discípulos. ¿Vas a subirte a la barca con Jesús? Él es el soberano de todo. En Él nunca podremos perecer ahogados por las tempestades, por más peligrosas que se vean. Cambiemos la tendencia. Subámonos a la barca con Jesús. Emprendamos la travesía llevando el mensaje de salvación. No olvidemos que Jesús nuestro Señor está con nosotros dentro de nuestra misma embarcación. Así que pasemos al otro lado. No sucumbamos ante el miedo, sino tengamos fe y acudamos al Señor que calma las más duras tormentas con la autoridad de su voz. Acudamos a Jesús, el Señor de la creación. Amén. Y poder para salvar.